Bien, siendo las 7:03, damos inicio a este nuevo evento online. Les saluda una vez más Nicolás García y junto a los doctores Diego Hasanovich y Esperanza Villasante le damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar organizado, por supuesto, por la Oficina de Educación de la Facultad de Odontología, Universidad Finisterra. Esta tarde tenemos una invitada especial, una invitada internacional que por primera vez va a ser un webinar internacional, fuera de Argentina. Ella nos va a presentar y nos va a hablar acerca de la endodoncia y restauración post, un binomio inseparable. Le damos la bienvenida a la doctora Lorena Thompson. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, por aguantar todos mis mensajes por WhatsApp y también por estar esta tarde junto a nosotros para presentarnos este tan interesante tema. Antes de comenzar, recordarles a todos ustedes, y si por primera vez participan en uno de nuestros webinars, que tanto el chat como los micrófonos van a estar deshabilitados, pero no se preocupen, porque al final vamos a tener una sesión de micrófono abierto. También vamos a tener una sesión de Kahoot, con preguntas que muy amablemente la doctora Thompson nos ha entregado, para que puedan participar, puedan responder, y quizás llevarse un gran premio. Ya vamos a contarles de qué se tratan estos premios. Quiero también aprovechar de agradecer nuevamente el apoyo y auspicio de Dentype, Oral-B, Anaceo, WebDental y MedBooks. Muchas gracias por ayudarnos tanto en la difusión y en los premios que hoy les tenemos para todos ustedes. Sin más, le voy a dar la palabra al doctor Diego Hasanovich, que les va a dar la bienvenida y va a presentar a nuestra invitada de esta tarde. Doctor, adelante. Muchas gracias, Nicolás. Bienvenidas y bienvenidos a todos y a todas y a nuestra invitada, por supuesto, trasandina, que se une a nuestra serie de webinars esta noche. Antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo de la Oficina de Educación. Sin ellos, mis manos derecha e izquierda, la doctora Esperanza Villasante y el doctor Nicolás García, nada de esto, les aseguro, podría ser posible. Lo que va tras cámara, ustedes no pueden ni comprender todavía la cantidad de trabajo y esfuerzo que cada uno de ellos aporta a este proyecto de nuestra Oficina de Educación que con tanto cariño hemos preparado. Así que nuevamente, Esperanza, Nicolás, muchas gracias por vuestra colaboración y apoyo constante. Bien, quiero invitarles a que sigan el hashtag Oficina de Educación con tilde para que puedan estar informados en redes sociales de todas nuestras actividades automáticamente al seguir este hashtag. También pueden seguirnos en Instagram y en Facebook, @odontofinisterrae. Y el link que sale en pantalla es el link donde pueden, en nuestra web, inscribirse a todas las actividades de forma gratuita que estamos preparando. Obviamente, si el link no funciona, es porque la inscripción aún no está abierta y tendrán que chequear cuando esté abierta al público o siguiendo las redes sociales informaremos sin duda alguna. También tenemos un canal de YouTube donde algunos de nuestros webinars pasados van a ir siendo subidos, así que no dejen de seguir. El link también está en la página web, pero si quieren el link cortito, aquí lo tienen, bit.ly/TubeUFT, y pueden seguirlo y ver nuevamente alguno de nuestros webinars con grandes invitados. Y finalmente, nuestro email, si tienen alguna duda, consulta, por favor, no dejen de escribirnos, sobre todo si ganan algún premio y hay algún inconveniente o algún problema, queremos ayudarles, por favor, eduodonto@uft.cl. Bien, mañana vamos a tener otro webinar, se los adelanto, también vamos a hablar con Sebastián Solís sobre adhesivos dentales. Sebastián tiene una cuenta en Instagram que se llama Biomateriales Dentales, con muchos seguidores también, y nos va a hablar de este interesante tema mañana a las 7 de la tarde, hora de Chile. El jueves voy a tener el gran honor de hablar con la doctora Pepa Riquelme, colega y docente de nuestra facultad, en un live de Instagram, así que pueden verlo en vivo, ojalá, y si no, va a quedar grabado en nuestra cuenta de Instagram, sobre todo si quieren conocer el día a día de un especialista en odontología estética y restauradora y también docente de la facultad. Y finalmente, para sus agendas, ya están abiertas las inscripciones para nuestro
nuestra reunión de cariología, controversias en cariología, donde vamos a tener una gran cantidad de panelistas nacionales que van a hablar desde su especialidad aspectos controversiales en cariología basados en la evidencia. No se lo pierdan y las reservas ya están abiertas. Bien, a lo que vinimos. Tengo el honor, porque esto lleva mucho tiempo cocinándose, de dar una gran y calurosa bienvenida a nuestra colega, la profesora doctora Lorena Thompson. Ella es odontóloga por la Universidad de Buenos Aires, especialista en endodoncia, doctora también de la Universidad de Buenos Aires, profesora regular adjunta de la Cátedra de Odontología Integral de Adultos, de la misma facultad, de la misma casa de estudios, y coordinadora de segundo año de la maestría en Odontología Estética Rehabilitadora. Tengo el honor de darle la gran bienvenida a Lorena Thompson, que tengo entendido, como dijo el doctor García, es su primera visita internacional. Así que, Lorena, con mucho cariño te estamos esperando. Bienvenida a nuestro espacio de aprendizaje virtual. Bueno, muchísimas gracias. Primero, buenas tardes para todos. Antes que nada, quiero agradecerle realmente a Diego, a Nicolás y a Esperanza, porque primero por haberme invitado y segundo porque realmente estos días han estado, tras todas las necesidades que he tenido, han sido muy amables y me han hecho sentir muy cómoda. Así que desde ya, muchísimas gracias. Es un placer para mí poder compartir un poquitito de lo que hacemos y enseñamos de este otro lado de la cordillera. Así que nuevamente, muchísimas gracias. Bueno, les voy a contar un poquito de dónde vengo a través de mi presentación, antes de empezar a hablar específicamente del tema de endodoncia y restauración postendodóntica. Comparto pantalla, ¿les parece? Nicolás. Sí, adelante, por favor. Bueno, espérenme un segundito porque, por supuesto, no hay problema. ustedes. La parte técnica lleva su tiempo, pero no hay problema, Lorena. Cuando puedas, no te Suele preocupes. pasar. ¿Estoy compartiendo? No todavía. No. Ok, ya voy. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Me había agarrado empezada la presentación, como la probamos antes, ahí estoy. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Antes de empezarles a hablar directamente del tema, quería contarles, como bien me presentó Diego, soy profesora adjunta de la Cátedra de Odontología Integral Adultos, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Buenos Aires. Esta es nuestra cátedra, es una materia del último año de la carrera de odontología, donde los alumnos atienden pacientes en forma integral. Este es nuestro equipo de docentes, somos muchos docentes. Esta foto fue tomada en el 2016, creo, cuando podíamos estar todos juntos sin barbijo. Actualmente nos reunimos así en la cátedra, este es el grupo de profesores que conformamos esta cátedra, con barbijo, con distancia social, armando protocolos para la vuelta de los alumnos. Y también les quería presentar a mi equipo de trabajo. Somos 5 docentes que nos dedicamos a la parte de investigación dentro de la cátedra. Acá estamos en un congreso en la ciudad de Mar del Plata, de la Sociedad Argentina de Investigación Odontológica. Van a ver mucho en la presentación trabajos de investigación que hacemos juntas, lo van a ver a lo largo de toda la presentación. Así que bueno, voy a comenzar contándoles por qué un binomio inseparable, por qué hablamos de un binomio inseparable. Y como ven en la presentación, sabemos que en ausencia de un adecuado sellado coronario, una vez finalizado el tratamiento endodóntico, la contaminación del sistema de conductos puede comenzar en muy pocos días. Es por eso que decimos, y lo vamos a remarcar a lo largo de toda la presentación, que el tratamiento endodóntico finaliza con su adecuada restauración coronaria. Ya sea una restauración de inserción plástica, como podemos ver
en este caso clínico, un 6 y un 7 inferior, a los cuales luego de haberse realizado el tratamiento endodóntico correspondiente, en la misma sesión se realizó la restauración de inserción plástica. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cerramos la entrada de bacterias vía coronal a esa restauración dentro del tratamiento endodóntico. Pero no solo cuando hablamos de restauración coronaria, sino también cuando esa pieza dentaria, por tener poco remanente dentario, requerirá de un anclaje intrarradicular, fíjense el espacio compartido. Estas son 4 transparentaciones. Todo lo que ven alrededor es dentina transparentada a través de un proceso químico, y pueden ver la obturación endodóntica y en la parte superior los postes rodeados del cemento de resina. Por esto es que también hablamos de un binomio inseparable. Comparten un espacio. La gutapercha y el anclaje radicular están íntimamente relacionados. Y este videíto me lo regaló mi amigo Aníbal Capusotto, porque por supuesto que la última alternativa tiene que ser el anclaje intrarradicular en una pieza dentaria. Siempre que podamos, vamos a tratar de evitarlo. Siempre que podamos, no vamos a colocar ni un poste ni un perno muñón, sino que nos vamos a valer de técnicas adhesivas para que nuestro diente esté contento y podamos preservar estructura dentaria. Es por eso que muchas veces, si tenemos la cantidad suficiente, nos vamos a valer de diferentes técnicas adhesivas, como en este caso. Fíjense, terminamos la endodoncia y bajo la misma aislación absoluta comenzamos con la técnica adhesiva que hayamos elegido para reconstruir el muñón directamente sin la utilización de un anclaje y poder colocar nuestra restauración periférica total. Ahora, cuando el remanente dentario no sea suficiente y vamos a requerir la utilización de un anclaje, acá resulta fundamental el conocimiento de la anatomía, porque nosotros vamos a trabajar sobre una endodoncia ya realizada, la cual debemos evaluarla para decidir si vamos a necesitar retratar o no esa pieza dentaria. Esta página, estos videos que les voy a mostrar, son estudios realizados a través de micro-CT, de microtomografía, en el Laboratorio de Endodoncia de la Universidad de El Salvador. Si pueden, visiten esta página, son muy interesantes los videos. Acá vamos a ver un video de un primer molar superior. Lo importante de esto, lo más interesante me parece, es que poder transmitirles que el conducto no es un conducto único, cilíndrico, sino que muy por el contrario, posee ramificaciones, deltas apicales, conductos accesorios. Fíjense, el conducto que queda en amarillo es el cuarto conducto, o conducto mesiopalatino, o conducto MB2. ¿Por qué está en amarillo? Porque es el conducto que generalmente no se trata, el que generalmente, como por desconocimiento de la anatomía, uno no busca ese conducto, y si uno no lo busca es muy difícil encontrarlo. Entonces, el conocimiento de la anatomía resulta fundamental a la hora de decidir evaluar una endodoncia, para ver si la vamos a retratar o no. Para eso vamos a mirar esta radiografía. Fíjense, la primera imagen es la vista ortorradial de un primer premolar superior, como nosotros tomamos la radiografía en boca. Fíjense que el conducto parece estrecho, delgado, inclusive en el tercio medio hasta parecería tener algún tipo de calcificación. Este diente, por supuesto, lo tenemos en la mano, entonces tuvimos la posibilidad de tomar una radiografía en el otro sentido, en sentido que no lo vemos en la boca. Y fíjense, muy por el contrario, la amplitud que tiene esa cámara pulpar. Y la zona que parece una calcificación no es más que la bifurcación de ese conducto en dos conductos, uno vestibular y uno palatino. En la tercera imagen podemos observar una transparentación de la pieza dentaria y tiene tinta china en el interior del conducto para poder apreciar la anatomía. Fíjense
que más aún esos dos conductos no son independientes, sino que están unidos por gran cantidad de anastomosis. Esta es la anatomía que nosotros tenemos que fijar en nuestra cabeza para poder realmente evaluar y decidir si vamos a retratar o no una pieza dentaria antes de ser restaurada, ya sea con una restauración de inserción plástica o con un anclaje intrarradicular. Y la última imagen es una radiografía prefinal, antes de terminar la endodoncia, donde podemos ver la cantidad de sellador que ha pasado, es una pieza similar, por supuesto, a la que vimos anteriormente, la cantidad de sellador que ha unido esos dos conductos. Entonces es muy importante empezar a pensar tridimensionalmente cuando hablamos de endodoncia. Fíjense, este molar inferior, la lesión que tiene alrededor de la raíz mesial, una lesión envolvente, que se acerca inclusive al premolar, y en la imagen del centro podemos ver una transparentación, esto es una raíz mesial de un molar inferior, el conducto vestibular y el conducto lingual. Fíjense, no son cilindros, no son conductos únicos, tienen deltas, tienen anastomosis. En esto tenemos que pensar cuando hacemos y cuando evaluamos una endodoncia. En la tridimensionalidad, el conducto tiene que ser preparado, instrumentado, irrigado y obturado pensando en estas imágenes, en todo lo que la radiografía no nos muestra, porque la radiografía es una imagen bidimensional de algo que es tridimensional. Entonces, hay un conocimiento de la anatomía necesario para poder abordar estas terapias endodónticas. Fíjense la sobreobturación con sellador, lo van a ver a lo largo de toda la presentación, que hay sobreobturaciones con selladores, no son, son accidentes, uno no busca sobreobturar con sellador, son accidentes producto de esto, de la tridimensionalidad, de preparar, irrigar y obturar en forma tridimensional este sistema de conductos radiculares. Y por otro lado, cuando uno logra obturar un canal lateral, como es en este molar, lo que nos permite es confirmar el diagnóstico. Si yo no obturo este canal lateral, esta pieza probablemente, si yo hago una buena endodoncia, repare, porque hay múltiples canales laterales, yo logré obturar uno. Pero ¿qué me confirma el diagnóstico? Yo digo, esta lesión lateral tenía que ver con este conducto lateral, que probablemente tiene gran amplitud y permitió generar este tipo de lesión. 4 imágenes diferentes para grabarnos en la cabeza lo que es la tridimensionalidad en endodoncia. Preparación, irrigación y obturación de un sistema de conductos radiculares. Fíjense también, podemos ver estos PAS que llamamos de selladores, más allá de la longitud de trabajo. Producto de lo mismo, de estar trabajando al límite de la preparación. Entonces, resulta fundamental conocer la anatomía para poder planificar mi tratamiento. En esta imagen quise ponerles 3 premolares inferiores con diferente anatomía. Fíjense, el primero es un conducto único que se bifurca en 2 y se vuelve a unir. En el centro, 2 conductos que van paralelos y se unen en el último milímetro. Y la última imagen, 2 conductos que se unen en el tercio apical. Diferentes anatomías de una misma pieza dentaria. Si yo no conozco que los premolares inferiores en un 50% tienen más de un conducto, va a ser muy difícil que los pueda encontrar, porque realmente para encontrar el conducto lingual de una pieza inferior, ya sea un incisivo, un canino, un premolar, hay que remover un poco más de dentina. Y si uno no lo remueve, si uno no sabe que está, no lo busca, no encuentra este otro conducto. Entonces, esto es muy importante, conocer la anatomía para poder planificar mi tratamiento. Que sería lo mismo que evaluarlo. Las mismas herramientas voy a utilizar para poder evaluar un tratamiento endodóntico y decidir si lo voy a retratar o simplemente sobre él ya voy a poder colocar mi restauración coronaria. ¿Vamos bien? Nicolás, ¿todo bien? Todo bien, perfecto. Bueno, muy bien. Me asusté por un momento, que no te escuché. Ahí estamos.
Bueno, y siempre que podamos, siempre que tengamos tiempo y el conducto esté limpio, seco, conformado y asintomático, son 4 tips que le tenemos que pedir a nuestra endodoncia. Si yo logro tener un conducto limpio, seco, conformado y asintomático, siempre lo voy a poder terminar en una misma sesión. Siempre y cuando tengamos tiempo. A veces hacer piezas multirradiculares no son fáciles y simplemente uno a veces se cansa, no encuentra un cuarto conducto que sabe que está, se encuentra con un nódulo cálcico y muchas veces, aunque no es lo ideal, decide diferir la obturación para una nueva sesión. Pero si uno tiene el tiempo, tiene que lograr un conducto, aparte de estar conformado y asintomático, tiene que estar limpio y seco. ¿Esto qué quiere decir? Ausencia de hemorragia y ausencia de exudado. Esto es lo que pedimos para poder terminar una endodoncia. Ahora bien, ¿cuáles son entonces las causas más frecuentes de que una endodoncia no funcione? De que una endodoncia requiera de un retratamiento antes de ser restaurada. Fíjense, la radiografía de la izquierda, un molar superior, por lo que estuvimos viendo ya se pueden dar cuenta, se agudizan la vista, que ahí el cuarto conducto, o el conducto mesiovestibular, o mesiopalatino, tiene varios nombres, está sin tratar. El 99% de los primeros molares superiores tienen 4 conductos, pero ese cuarto conducto otra vez hay que remover un poquito de dentina hacia mesial para poder encontrarlo. Es un esfuerzo encontrar ese cuarto conducto. Si yo no sé que el 99% de los primeros molares tienen 4 conductos, no lo voy a tratar. No lo voy a limpiar, no lo voy a obturar y voy a llegar al fracaso endodóntico. Entonces, conductos sin tratar, muy relacionado con el conocimiento de la anatomía. En la imagen de la derecha, fractura de instrumentos. Muchas veces se producen fracturas de instrumentos, no son fáciles de remover, esto es un capítulo aparte, depende en qué zona se fracturó del conducto radicular, qué instrumento fracturamos, pero bueno, esto nos lleva a una zona que no ha terminado de limpiarse, que no se puede obturar como corresponde y por lo tanto va a haber permanencia de bacterias y es muy probable que alimenten algún tipo de lesión perirradicular. Y bueno, una de las más frecuentes, la vedette del fracaso endodóntico, la falta de sellado coronario, que fue como empezamos esta charla, este famoso binomio, hago la endodoncia pero necesito una correcta restauración coronaria que me impida el ingreso de bacterias a esa obturación endodóntica. Y por otro lado también en la misma imagen del canino, si se fijan bien, hay una longitud de trabajo corta. O sea, no llegamos a limpiar, a conformar y a obturar hasta la zona de trabajo, que ahora vamos a desarrollar un poquitito más ese tema justamente con esta imagen. Y como vinimos hablando de tridimensionalidad, de sistema de conductos radiculares, sabemos que no es un conducto único, cilíndrico muchas veces, sino que tiene ramificaciones y la obturación debe llenar y ocupar ese espacio. Cuando vemos esta imagen de este central superior, ya nos damos cuenta que acá hay falta de tridimensionalidad en esta obturación. Con respecto a la longitud de trabajo, si yo los pudiese hacer votar a ustedes, somos muchos y no podemos, pero ¿a qué distancia del ápice radiográfico establecerían ustedes la conductometría? Si tengo que votar yo, a mí me gustaría en la 1, porque siento que estoy a 0,5 del ápice radiográfico, que en realidad es la zona ideal, el CDC, ese famoso CDC donde termina el conducto dentinario y comienza el conducto cementario, es la zona ideal hasta donde debemos limpiar, conformar y obturar este sistema de conductos radiculares. En general se ubica a 0,5 del ápice radiográfico. Entonces yo votaría me gustaría llegar a la longitud de trabajo del caso 1. Fíjense, la pieza dentaria que está radiografiada en el caso 1, fíjense dónde tiene la desembocadura del conducto. Y fíjense cómo nos engaña la 2, también pasada, y fíjense la 3,
que en realidad es la correcta. Nadie se hubiese imaginado y a nadie le hubiese gustado que le hagan una endodoncia con esa longitud de trabajo. Pero fíjense, la pieza 3, si la cortamos, el instrumento está a 0,5 del ápice radiográfico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que resulta fundamental en endodoncia la utilización de los localizadores apicales, porque esas situaciones ocurren muy frecuentemente. Acá vamos a ver un caso de un premolar inferior. Fíjense, una lesión también amplia, envolvente de la zona apical. Un premolar inferior de un único conducto. Longitud de trabajo. El localizador apical marca ápice en esa zona. No me gusta esa longitud. Voy con la conometría a la misma longitud. Obturo y trato de obturarlo más tridimensionalmente. Y fíjense, pasa sellador en varios conductos. Hay un delta apical a partir de esa zona. El conducto terminaba ahí. Entonces, la importancia de los localizadores apicales en la detección de la longitud de trabajo. Y fíjense una vez más, 3 pases selladores. Y otra vez, me confirman el diagnóstico, esta lesión está alimentada por un delta apical que abarca todos los últimos milímetros de la zona apical de esta pieza dentaria. Solo el 20% de las salidas de los conductos se encuentran en el ápice radiográfico. Estos son microfotografías de 2 ápices diferentes, donde pueden ver la salida, el foramen de ese conducto desplazado de la zona apical. Solo el 20% terminan exactamente en el ápice radiográfico. Entonces, esto es un tema muy importante a evaluar cuando uno va a decidir retratar o no una pieza dentaria, y no es sencillo. El tiempo, el conocimiento de la anatomía, el criterio clínico nos va guiando hacia sospechar de que ese foramen está en esa zona y el conducto no está corto realmente. Ahora vamos a ver un caso clínico que nos va a ayudar a entender un poquitito esto. Fíjense, bueno, la idea era que quede acá. Fíjense, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Se escucha muy bien. No, porque me hicieron ruido los auriculares. Fíjense, este premolar inferior, esta endodoncia la hice yo, no le hice la rehabilitación protética, me derivaron al paciente para hacer una endodoncia. Esta endodoncia la hice yo. Sin embargo, hoy la veo y se las muestro a ustedes, y en este contexto que estamos hablando de un sistema de conductos radiculares, que no son conductos únicos, de observar la radiografía, y a mí, si fuese mi pieza dentaria, a mí me gustaría retratarla. Yo diría que seguramente hay otro conducto, que en la zona del inicio del tercio apical pareciera que hubiese una bifurcación y que la longitud de trabajo no me gusta. La verdad que me gustaría retratarlo. Y también veo ensanchado, ligeramente ensanchado el periodonto. Fíjense la importancia de, y esto es bastante difícil, de volver atrás y poder obtener alguna radiografía anterior de muchas veces de las piezas dentarias antes de decidir retratar una terapia endodóntica. Fíjense cómo estaba el premolar antes del tratamiento endodóntico. Y fíjense la posoperatoria inmediata. Fíjense el sellador que pasó hacia un conducto lateral que alimentaba esa lesión lateral, no sé si llegan a verlo, hacia distal, y el sellador que pasó a nivel apical, que nos habla de que ese conducto estuvo permeable, de que ese conducto fue limpiado, conformado y obturado de manera tridimensional, y que inclusive esta pieza dentaria está reparando. Las reparaciones en endodoncia llevan mucho tiempo, años, pueden tardar años en reparar. Lo que cierra rápidamente es la fístula. Cuando al organismo le gusta la endodoncia que hicimos, la fístula en 15 días suele desaparecer. Pero las lesiones, para volver a ver neoformación ósea, tardan más de un año. Entonces a veces es muy importante tratar de encontrar radiografías previas para poder decidir si realmente vamos a retratar o no, porque esta pieza claramente está evolucionando bien y probablemente necesite un poco más de tiempo. Bueno, y otro capítulo aparte que me parece muy interesante es el tema de los conductos calcificados. ¿Cuántas veces hemos recibido piezas dentarias que nos dicen no pude llegar a la zona apical porque el conducto está calcificado?
y por eso la longitud de trabajo quedó corta. En general, lo que sucede es lo siguiente. Si miremos este lateral, fíjese qué interesante, la lesión que tiene este lateral superior, la lesión lateral es casi más grande que la lesión apical. Muchísimas veces los conductos laterales, como les dije, tienen el mismo tamaño, simplemente los llamamos laterales porque tienen otra ubicación, pero tienen el mismo tamaño que el conducto principal. ¿Qué pasa? Acá también estaba calcificado. Muchas veces el problema es la anatomía. Las curvaturas que presentan, si uno coloca este instrumento y no lo precurva, es muy difícil que pueda tomar esta ligera curvatura que tienen casi todos los laterales hacia palatino en los últimos milímetros. Si uno simplemente precurvase el instrumento, conociendo la anatomía, sabiendo que ahí hay una curvatura, que debo precurvarlo para poder acceder, es muy probable que uno pueda lograr este tipo de obturación, de limpieza, de conformación y de obturación de este sistema de conductos radiculares. Entonces, ojo con las calcificaciones de los conductos. Las calcificaciones son siempre desde coronal hacia apical, porque la calcificación es algo que realiza la pulpa como defensa hacia una agresión, una fractura, una caries. La pulpa retrocede, calcifica y siempre calcifica de la cámara al ápice. Entonces, nunca vamos a encontrar un tercio apical calcificado. Lo que vamos a encontrar es una anatomía complicada. Y muchas veces no es tan fácilmente abordable como esta, porque acá yo simplemente precurvé el instrumento y pude permeabilizar ese conducto. Pero a veces las anatomías son mucho más difíciles. Y es ahí donde la microcirugía apical aparece para ayudarnos. Donde muchas veces no podemos acceder a esa zona y necesitamos de la microcirugía que nos ayude a limpiar vía apical esto que nosotros no podemos, ¿sí? Bueno, fíjense el conducto lateral otra vez. Obturé un conducto lateral, me pongo contenta. Bueno, las piezas tienen cientos de conductos laterales. Cuando yo obturo uno, digo todos los que no habré obturado. Pero bueno, otra vez, me confirma el diagnóstico. Esta lesión lateral aparece porque está alimentada por un conducto de gran calibre. Otro caso que nos ejemplifica lo mismo. Fíjense esta curvatura que tiene este premolar en los últimos milímetros. Si yo no precurvo el instrumento, no voy a poder acceder a esa zona. Y es muy probable que crea que hay una calcificación. Conductos delgados, instrumentos delgados, siempre precurvados, siempre canalizando, buscando enhebrar el conducto. El primer instrumento que trabaja debe ser delgado y debe estar cómodo. Debo haber preparado antes el tercio coronario y medio para que ese conducto pueda enhebrar, pueda enhebrar el conducto en las zonas más apicales. Y fíjense, incisivos inferiores, ocurre mucho en incisivos inferiores y superiores, que muchas veces el conducto se lo ve como si realmente estuviese cerrado. Y acá la tomografía nos ayuda muchísimo a ver realmente dónde está ese conducto, dónde comienza, pero fíjense luego de realizar la endodoncia, era un conducto importante finalmente, no era un conducto tan estrecho. Lo que pasa es que muchas veces en la radiografía no lo podemos observar. Y acá se ve claramente cómo la calcificación es en la zona coronaria mucho más importante y la zona apical hasta podemos diferenciar el conducto radicular. Entonces no se olviden nunca este concepto. Las calcificaciones son de la corona al ápice. Instrumentos delgados, traten de enhebrar ese conducto, precurven los instrumentos y van a poder acceder mucho mejor a la zona apical. Ahora bien, si yo terminé esta endodoncia con este resultado, muchas veces me preguntan ¿cuánto tiempo tengo que esperar para hacer mi reconstrucción coronaria? Ya sea de inserción plástica o lo que nos da muchas más dudas es si la pieza va a requerir de un anclaje intrarradicular. ¿Cuánto tiempo espero? Puedo esperar, esta lesión puede tardar un año y medio o 6 meses.
en mostrar algún síntoma de evolución favorable. ¿Voy a esperar todos esos meses sin colocar mi anclaje intrarradicular? No, ya lo dijimos desde el comienzo, esto es un binomio inseparable. La endodoncia con la limpieza, la conformación y la obturación impide el pasaje de bacterias entre el periodonto y el conducto radicular, tanto a nivel lateral como a nivel apical. Pero necesito, en este caso, este es un caso antiguo, es un perno muñón metálico colocado en un lateral, tiene bastante tiempo, hoy seguramente no utilizaríamos este tipo de anclaje, pero lo importante es que el anclaje acá me impide, me sella la entrada de bacterias vía coronaria al interior de mi obturación endodóntica. Entonces, el tratamiento endodóntico finaliza con la realización de una adecuada restauración coronaria. Pero ¿qué es muy importante acá? Es muy importante evaluar correctamente la endodoncia realizada. Si yo sé que es una endodoncia que pude acceder, que trabajé con conocimiento de la anatomía, que pude permeabilizar el conducto, que busqué que no hubiese otro conducto, no tengo más nada que hacer vía coronaria. Coloco mi restauración coronaria, sea un anclaje o sea una restauración de inserción plástica o rígida, y si en algún momento mi endodoncia no funcionó, es muy probable que yo necesite de una microcirugía apical como complemento, porque no puedo esperar la reparación sin colocar mi restauración coronaria, porque lo único que voy a hacer es llevar al fracaso esta terapia endodóntica, porque las bacterias que ingresan desde la cavidad bucal van a ayudar a retroalimentar ese proceso o esa lesión que tiene la pieza dentaria y que justamente lo que estamos buscando es la reparación. Son muchísimas las publicaciones que hablan de esto. Si bien no están de acuerdo en cuántos días, más o menos, algunas 3 dicen, otras 15, pero todos coinciden en que la falta de sellado coronario es la principal causa de fracaso endodóntico. Y que esta gutapercha, cuando queda expuesta al medio bucal, permite esto, la migración bacteriana hacia el área apical. Acá, ¿qué dice? En 15 días. En 15 días ya tenemos bacterias en la zona apical. Este trabajo que dice que la contaminación del sistema de conductos radiculares con falta de sellado coronario comienza en menos de 3 días. No estamos de acuerdo en el tiempo, pero estamos de acuerdo en que si no hay una correcta restauración coronaria, mi tratamiento endodóntico va a ir al fracaso por el ingreso de bacterias desde la cavidad bucal. Ahora bien, yo termino mi endodoncia, a veces puedo en la misma sesión hacer mi restauración coronaria, a veces no, porque me derivaron la endodoncia, porque no tengo tiempo. ¿Qué hago? Hay muchísimos materiales para colocar como provisorios hasta el momento que uno pueda realizar la restauración coronaria. Pero ojo, porque ninguno de estos materiales, lo que dicen las publicaciones científicas, es capaz de prevenir la filtración marginal pasado los 30 días. O sea que yo coloco un material provisorio, pero este material no debe permanecer más de 30 días hasta que la pieza dentaria reciba su restauración coronaria definitiva. Ahora bien, cuando hablamos de restauración coronaria inmediata, ¿qué es lo que nos pasa con la obturación apical? Muchas veces me preguntan esto también. Yo hago mi endodoncia de resto radicular, de un premolar inferior, conductometría, radiografía final, me quedo con una buena imagen, pude limpiar, perdón, tengo algo mal seteado y pasan automáticamente. Pude limpiar, conformar y obturar tridimensionalmente, tengo un PAF con sellador, ¿puedo preparar en el momento? ¿Tengo tiempo? Quiero realizar, esto es antiguo también y vamos a colocar un perno muñón seguramente, pero ¿puedo colocar un poste en el momento? ¿Qué le pasa a esa obturación apical? ¿La puedo preparar? Vamos a ver qué dicen los trabajos. Hay muchísimos trabajos que evalúan el efecto de la preparación para poste o para perno muñón en el momento de finalizada la obturación endodóntica. ¿Qué le pasa a ese sellador? Y la mayoría de los trabajos coinciden con esto. La preparación para anclaje inmediata puede ser realizada bajo las mismas condiciones de asepsia. Esto es una ventaja. Yo tengo la pieza dentaria aislada,
y bajo las mismas condiciones de asepsia puedo preparar, inclusive si voy a colocar un poste, puedo fijarlo en el momento. La ventaja adicional de este protocolo es que la condensación del material de obturación endodóntica puede ser mejorada si fuera necesario. ¿Por qué? Porque todavía el sellador no ha fraguado y nos permite condensar, como vamos a ver más adelante, esta gutapercha que generalmente nos queda en las paredes en la zona apical. Y por último, la familiaridad del operador con el sistema del canal radicular minimiza cualquier riesgo. Si yo hice la endodoncia, yo sé dónde está la curvatura, cuál es el conducto más amplio, dónde encontré algún recoveco donde no quiero entrar. Entonces yo conozco la anatomía, yo estoy familiarizada, yo voy a tener menos riesgos al preparar esa pieza dentaria. Y este estudio que mostró entonces mejor adaptación de la obturación endodóntica remanente con la preparación inmediata comparada con la diferida. ¿Y saben por qué? Porque el uso de instrumentos rotatorios para desobturar un conducto produce movimientos de la gutapercha remanente, produce pequeñas microfracturas, y al estar el sellador en un periodo en el cual todavía no ha fraguado, permite, y no se ha adherido a las paredes dentarias, permite migrar y colocarse en esas microfracturas, haciendo que esa obturación endodóntica sea más homogénea. Entonces, debemos sacarnos de la cabeza que no se puede preparar una pieza dentaria que ha recibido un tratamiento endodóntico. En la misma sesión hay que sacarse de la cabeza que no puede ser preparada para recibir un poste, para fijar el poste, para tomar una impresión para un perno en el caso que uno lo quiera. Entonces, esto tiene que quedar claro. ¿Podemos hacerlo en el momento? Sí. Inclusive, muchísimos autores hoy dicen que mejora esa obturación endodóntica remanente. Por supuesto que estamos hablando de una pieza dentaria que ha sido obturada como corresponde. Si uno no logra tridimensionalidad y coloca un cono único, es muy probable que cuando quiera desobturar, la obturación endodóntica la retiremos por completo, pero estamos hablando de una endodoncia correctamente realizada. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos en una pieza dentaria colocar un anclaje intrarradicular? Sabemos que la resistencia a la fractura de esa pieza dentaria, como dice este trabajo, disminuye con la cantidad, a medida que vamos removiendo dentina. Durante el tratamiento endodóntico removemos muchísima dentina, sobre todo hoy con los sistemas mecanizados que tienen un taper o una conicidad de los instrumentos aumentada, remueven bastante dentina innecesariamente. Y a eso le sumamos la dentina que removemos durante la preparación para anclaje intrarradicular. Entonces, la resistencia a la fractura de esa pieza dentaria va disminuyendo. Es por eso que siempre que podamos, vamos a evitar colocar anclajes intrarradiculares. Siempre que podamos restaurar, fíjense este premolar superior, una pieza dentaria a través de técnicas adhesivas, ya sea para una restauración de inserción plástica, para una restauración de inserción rígida, lo vamos a realizar. Siempre que podamos, vamos a evitar el anclaje intrarradicular. Hoy ya casi en el sector posterior no realizamos anclajes, porque esta cámara que tienen los molares nos permite anclarnos dentro de ella a través de sistemas adhesivos, haciendo restauraciones, lo que llamamos endocrowns, que tienen como cierta penetración en la cámara de los molares. Entonces, hoy casi no realizamos anclajes, principalmente por esta razón en el sector posterior. Ahora bien, en los casos que necesitamos preparar las piezas, me gustaría que hablemos un poco de anatomía, de cantidad de remanente dentario y de preparación para anclaje. Fíjense, este es un trabajo que nosotros lo leímos y lo hicimos a su vez. Agarramos 100 premolares, habían hecho, bueno, en este trabajo habían hecho 100 premolares, nosotros no lo hicimos sobre 100, pero agarramos premolares superiores de un único conducto y con una fresa de largo, número 2, preparamos 10 milímetros como si fuésemos a fijar un poste. Utilizamos una fresa de largo número 2 y lo preparamos 10 milímetros. Tomamos una radiografía y a partir de ahí seccionamos en la zona más apical donde ven la flecha, seccionamos la pieza dentaria y miramos
el remanente dentario que veíamos. Fíjense la diferencia entre el remanente de dentina a ambos lados de la preparación, que me muestra la radiografía y la cantidad de dentina que realmente había. Esto lo hicimos nosotros y lo vimos nosotros. Si se fijan, el premolar superior de un único conducto es un 8, y en la zona central de su máxima escotadura, luego de utilizar una fresa de largo número 2, el espesor dentinario es sumamente estrecho, algo que no nos muestra la radiografía, que como dijimos es una imagen bidimensional de un objeto que es tridimensional. ¿Qué concluyeron estos autores? Que la imprecisión de la radiografía en definir el espesor de pared residual dentinaria, luego de realizar una preparación para anclaje intrarradicular, puede resultar en una sobrepreparación o en una perforación, porque si yo me guío por la radiografía, es muy probable que quiera colocar un instrumento más, que piense que tengo mucho espesor de dentina, y por lo que vemos, no es así. Entonces, ¿qué concluyeron esos autores? Que el conocimiento de la anatomía, una vez más, el conocimiento de la anatomía resulta fundamental a la hora de preparar una pieza dentaria para recibir un poste en su rehabilitación postendodóntica. Fíjense, estos son cortes que los hicimos nosotros también, copiando este trabajo, de piezas superiores e inferiores. Incisivos centrales, incisivos laterales en el centro y caninos a su derecha. Fíjense, son cortes del tercio coronal. La diferencia en espesores dentinarios, en la forma del canal radicular, en el contorno radicular, no será lo mismo un canino superior que un incisivo inferior. Fíjense los espesores de dentina, fíjense la ovalidad del canino inferior y la circularidad del lateral superior. Son piezas totalmente distintas que no podemos tratarlas de la misma manera. Si yo necesito colocar un poste en un canino, ¿voy a elegir el mismo poste que para el incisivo inferior? No, seguramente que no. Y eso requiere del conocimiento, tanto del sistema de postes como de la anatomía de la pieza dentaria a restaurar. Premolares superiores tienen gran variabilidad anatómica. Fíjense, a la izquierda, dos raíces, ¿se entiende? Estos son cortes también, transversales, donde podemos ver a la izquierda dos raíces con dos conductos, un conducto en cada raíz. En el centro, una única raíz con dos conductos radiculares. Fíjense que el premolar, que tiene una única raíz, tiene una escotadura central, que cuando tiene dos conductos, quedan rodeados por gran cantidad de dentina, pero cuando tiene un solo conducto, el premolar superior, ese conducto queda en el centro de la escotadura. Contrariamente a lo que parece, el premolar superior de un único conducto es una pieza que hay que tener mucho cuidado a la hora de prepararlo para, por ejemplo, para fijar un poste, porque los espesores dentinarios en el centro son muy delgados. En cambio, el premolar superior, que tiene dos raíces y dos conductos, fíjense, casi el 97%, o sea, casi todas las raíces vestibulares tienen una invaginación en la cara palatina de esta raíz, o sea, hacia la furcación. Tiene una pequeña invaginación que hace que esa raíz sea cóncava. Siempre que sea posible, que dicen estos autores, hay que evitar colocar un anclaje en la raíz vestibular del premolar superior, porque esa invaginación hace extremadamente delgada esa pared, con el riesgo de perforación, o de dejar una pared extremadamente delgada, que luego es probable que sufra algún tipo de fractura. Entonces, siempre que podamos, vamos a evitar colocar anclajes en las raíces vestibulares de los premolares superiores que tienen dos raíces. Los molares inferiores, como les dije, ya casi no colocamos anclajes, pero me pareció interesante igual ver, y siempre es lindo ver un poco la anatomía, siempre aprendemos de esto. Fíjense, el molar inferior, su raíz mesial es como un premolar de una raíz y dos conductos. Es un 8 con una escotadura central. Y su raíz distal, cuando tiene un conducto,
Es como un premolar de un único conducto también, con una escotadura central y el conducto en esa zona. Fíjense lo que pasa, esto es un trabajo también que hicimos, un molar inferior preparado en todos sus conductos, sin hacer la endodoncia, con un alargo 2. Fíjense, por supuesto, la raíz mesial era de esperar, paredes extremadamente delgadas hacia la furcación, pero la raíz distal la hemos perforado con un alargo 2. Y uno siempre piensa que la raíz distal de un molar inferior es una raíz importante. Vuelvo para atrás, es una raíz importante, pero presenta una escotadura hacia la furcación. Y es un reparo anatómico que lo vamos a encontrar siempre. Y debemos memorizarlo y tener cuidado. Y si vamos a necesitar trabajar dentro de esa raíz, debemos apoyarnos en la pared externa, no en la pared hacia la furcación, para evitar debilitar aún más esa pared dentinaria. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo y tratando de conocer cómo era la anatomía de las piezas dentarias de ese canal radicular en función a la preparación para anclaje en el caso que vayamos a fijar un poste en esa pieza dentaria. Y por otro lado, dijimos que es muy importante conocer el sistema de postes, porque no va a ser lo mismo elegir un poste para un incisivo inferior que para un canino superior. En el mercado tenemos muchísimas marcas, muchísimos sistemas de postes, hay lisos, hay ranurados, cilíndricos, troncocónicos, pero lo que a mí me interesa transmitirles en este momento es elegir el poste en función de la anatomía. ¿Nos importa la imagen de la izquierda? Es importante, pero más importante, lo que nosotros tenemos que buscar cuando vamos a comprar un kit de postes es la especificación de la derecha. ¿Me importa si es el poste, me dice algo que el poste sea número 05, sea 1, 2 o 3? No. Lo que me dice es el diámetro de la zona, de la porción más apical y el taper que tiene el poste. Fíjense, el poste es 0,5. Su zona apical mide 0,8. ¿Qué quiere decir 0,8? Son 80 décimas de milímetro. ¿Cuánto mide un alargo 1? Su diámetro, 70 décimas de milímetro. Este poste en la zona apical es un poquitito más que un alargo 1. En cambio, el número 1 ya es un alargo 2. 0,9 son 90 décimas de milímetro. El 2 ya tiene 1 milímetro en la punta y el 3 tiene 1,2 milímetros en la punta. Entonces, ¿va a ser lo mismo? Si necesito colocar un poste en un incisivo inferior, ¿voy a elegir el número 3? Y probablemente no, probablemente tenga que elegir el poste 0,8 para poder respetar la anatomía de la pieza dentaria. Lo mismo, fíjense, otros ranurados. ¿Qué es lo que voy a buscar? La especificación de la derecha. ¿Cuánto mide en la punta y qué taper tiene? ¿Qué es el taper? Es la conicidad que va aumentando. Se da tanto en los instrumentos de endodoncia como en los postes. Es lo que va aumentando el poste por cada milímetro que va ascendiendo. A eso se llama taper o conicidad. Por eso, por ejemplo, el amarillo comienza con 80 décimas de milímetro y en la zona coronal termina con 1,35. Lo que pasa es que en la zona coronal el conducto suele ser más amplio y me permite más, no es el problema cuánto mide el poste en la zona coronal, porque tengo más espesor, el conducto es más amplio. El problema radica en la zona apical. Y fíjense cómo varía. El primero es 0,8 y el último es 1,3. Ahora vamos a ver la correspondencia de estos postes con las fresas de Largo y de Gate. Estas son dos microfotografías que tomamos con lupa estereoscópica. Fíjense, la de la izquierda es un poste fijado con cemento de resina a la pared dentinaria. O sea, la zona central es el poste. Lo que ven más marrón es el cemento de resina y el resto es la dentina. Es un corte transversal. Longitudinal. Y a la derecha vemos el corte transversal del poste. Esto me pareció interesante para que veamos cómo están constituidos los postes. Los postes están constituidos con son fibras pretensadas alrededor de una
una resina, perdón, no me salió la palabra, y la calidad del poste está íntimamente relacionada con la cantidad de fibras que tienen. Sabemos que los postes que tienen más de 60% de fibras en su composición tienen mejores propiedades mecánicas, pero también importa la distribución, la homogeneidad, el método de fabricación de ese poste. Por eso es sumamente importante comprar postes de buena calidad, que tengan buena cantidad de fibras, porque las fibras son el refuerzo del poste. Entonces, ¿todos los postes son iguales? Por supuesto que no. Por lo anteriormente, por la composición, pero a su vez, fíjense, estas son imágenes tomadas con un microscopio clínico a 25 por. Los 3 postes de la izquierda son postes dentro del mismo kit, de la misma caja. Fíjense la diferencia, la falta de estandarización, las fibras como que no están cohesionadas por esa matriz, por esa resina, no me salió la palabra de la matriz, no están cohesionadas, están como sueltas. En cambio, fíjense los postes de la derecha, una mejor estandarización, las fibras unidas, cohesionadas por esa matriz. Entonces, no son todos los postes iguales, no solo por su tamaño, sino por su calidad. Fíjense la estandarización perfecta de los postes de la derecha, iguales, idénticos. En cambio, comparados con los de la izquierda, con irregularidades, todos diferentes, ¿cómo voy a hacer yo para que una fresa piloto me logre dejar la impronta perfecta para ellos 3, que son los 3 diferentes? Entonces es muy importante comprar con buena calidad de postes, con buena calidad de fibras y con buena cantidad, más del 60% de las fibras en la composición del poste. Ahora bien, lo que les dije antes. Nosotros sabemos que los postes vienen con su fresa calibradora correspondiente. La fresa calibradora deja la impronta exacta dentro del conducto para que ese poste tenga lo que llamamos fijación primaria, que es que esté adaptado lo más posible a las paredes en la zona apical. Porque como sabemos y vamos a reforzar más adelante, los conductos son en general ovales y se van haciendo circulares hacia la zona apical. Entonces es en ese tercio apical de la preparación para anclaje donde vamos a lograr mejor adaptación y ese anclaje primario entre el poste y las paredes del conducto. Si ustedes recuerdan, las fresas de Gate-Glidden son pimpollos y el diámetro se toma en su ecuador. En cambio, las fresas de largo, que son las que vemos en la imagen al lado de la calibradora, o llamadas piso también, el diámetro es a lo largo de toda su parte activa porque son cilíndricas. Si se fijan en el cuadro, las fresas de Gate-Glidden 1 tienen en su ecuador 50 décimas de milímetro. Las de Gate-Glidden 2 en su ecuador tienen un diámetro equivalente a las piso 1 o largo 1, que es de 70 décimas de milímetro. Y así sucesivamente. Si se acuerdan el kit de postes que estuvimos viendo antes, si yo voy a usar un poste que tiene un diámetro en la zona apical de 80, como es el que tengo en este gráfico, fíjense en el premolar, yo hice la endodoncia, suponemos que no tenemos remanente dentario, entonces yo voy a utilizar un poste que mide 80 décimas de milímetro en la zona apical. Siempre voy a necesitar ayudarme de las fresas de largo, de las de Gate, porque las fresas calibradoras son fresas muy agresivas, y si ustedes prueban de tratar de preparar el diente directamente con la fresa calibradora, les va a ser muy difícil avanzar. Entonces tienen que utilizar las fresas de Gate o de largo de diámetro menor, y para esto tienen que tener esta tablita. Yo tengo un poste que mide 80 décimas de milímetro en la zona apical, entonces la calibradora sé que mide lo mismo. ¿Con qué voy a preparar? Y bueno, voy a la tablita. Con la largo 1, que tiene 70 décimas de milímetro. Ahí voy. Con la largo 1, remuevo la gutapercha inicial. Y recién después, una vez que removí, voy con la calibradora que me deja la impronta exacta para la fijación del poste. Y así, si tuviese que usar un poste que mide 1,30, voy a poder usar la largo 3, la largo 2 y la largo 1.
Siempre les conviene empezar desde el más pequeño para no generar tanto calor por fricción en el interior del conducto. Entonces siempre les va a convenir avanzar lentamente con todos los instrumentos. Inclusive, si dentro del kit de postes ustedes seleccionaron un poste amplio, supongamos que es el número 3, pueden usar la calibradora 2 y la calibradora 1 antes, siempre con el mismo objetivo, levantar la menor cantidad de temperatura posible y avanzar lentamente dentro del conducto. Ahora bien, supongamos esta pieza dentaria, fíjense, es un incisivo central, terminamos la endodoncia. ¿Qué es lo importante? Lo más importante primero es con un instrumento agudo localizar esa gutapercha, porque acá se ve fácil en el dibujo, pero muchas veces en la boca uno no encuentra claramente la dirección del conducto. Entonces, penetrar en esa gutapercha para localizar dónde está el conducto. Después, avanzar con los instrumentos de largo y siempre retirarlos y ver que tenemos gutapercha en el instrumento. Esto es muy importante, porque si bien estas fresas tienen una punta inactiva, tienen una guía de penetración. Y esa guía de penetración, si uno insiste y está fuera del camino, va a terminar perforando la pieza dentaria. Entonces es muy importante avanzar lentamente, donde no nos ofrece resistencia. En la medida en que nos ofrece resistencia a la pieza dentaria, retiro el instrumento, tomo una radiografía y siempre observar que en la fresa, en este caso de largo, sale gutapercha en el instrumento. Eso es muy importante para saber que vamos por buen camino. En este caso estamos limpiando con un cepillito la preparación y pareciera que todo fuese tan simple y tenemos la dentina limpia y lista para adherirnos con nuestro poste de fibra de vidrio elegido en este caso. ¿Pero será realmente así? ¿Será así la dentina del diente endodónticamente tratado? Fíjense, esta es una pieza dentaria que no recibió endodoncia, no recibió por supuesto una preparación para anclaje, y estas tres son tres microscopías electrónicas de barrido tomadas del tercio coronario, medio y apical de la pieza dentaria. Si ustedes recuerdan cómo era la dentina radicular, se van a acordar que estos túbulos dentinarios van disminuyendo conforme nos acercamos a la zona apical, que en la zona coronaria hay menos dentina intertubular, que es esta dentina rica en tejido orgánico, en la cual vamos a lograr o vamos a pretender lograr cierta hibridización, y en esos túbulos dentinarios quisiéramos que los cementos de resina formen prolongaciones, lo que llamamos tacs, para lograr adhesión tan discutida dentro del conducto radicular. Pero la realidad es que ¿será esta la dentina del diente endodónticamente tratado, con estos túbulos abiertos, listos para que la resina penetre dentro de ellos? Y sabemos que no es así, que la realidad es que la dentina del diente endodónticamente tratado es esta dentina. Es una dentina, fíjense, en el premolar, que lo hemos preparado, la cantidad de gutapercha que ha quedado adherida a las paredes, principalmente porque los conductos son ovales y los instrumentos que utilizamos para prepararlos son circulares. Y si uno no sabe esto y no va a buscarlos en los polos con algún instrumento para retirar esa gutapercha, va a quedar adherida. Y por otro lado, porque generamos muchísimo barro dentinario, lo que llamamos barro dentinario secundario, que está compuesto por esta gutapercha y este sellador que fueron plastificados por el calor que genera el instrumento cuando penetra dentro de la obturación endodóntica, y por detritus que también vamos generando durante la preparación. Entonces, la realidad es que la dentina del diente endodónticamente tratado es esta, con algunos túbulos que vemos debajo de un barro secundario que hemos generado. Y la pregunta que nos hacemos es esta: ¿podemos mejorar nosotros esta dentina? ¿Podemos hacer algo para que este barro dentinario esté un poco más adelgazado y esta dentina esté un poco más limpia para intentar adherirnos a esta pared? Bueno, este es uno de los trabajos que les conté que hicimos en la cátedra. Fíjense, tomamos premolares inferiores, les hicimos la endodoncia y después los preparamos para anclaje. Les tomamos una radiografía, los preparamos para recibir un poste.
pero les tomamos una radiografía y cuando observamos en la radiografía que estaban limpios, fuimos al microscopio clínico y miramos en el microscopio clínico por tercios, estandarizamos la vista para que realmente estemos mirando el mismo tercio, como les muestro en la radiografía. Fíjense, en la primera imagen estamos mirando con el microscopio a 25 por el tercio medio. Fíjense la cantidad de sellador y de gutapercha adherido a las paredes, y como en la radiografía vemos paredes limpias. Y en la imagen de la derecha, lo mismo en el tercio coronario. Paredes limpias en la radiografía y en la vista a través del microscopio clínico, paredes llenas de gutapercha y sellador. Esto es por lo mismo que hablamos en un comienzo. La radiografía es una imagen bidimensional de un objeto que es tridimensional. Entonces nos orienta, pero para muchas situaciones debemos utilizar, en este caso, por ejemplo, el complemento de la microscopía clínica. Pero como no siempre tenemos un microscopio en nuestro consultorio, siempre tenemos que saber y recordar que los conductos son ovales y los instrumentos son circulares. Pensé que venía una imagen, pero más adelante se los voy a mostrar. Y los instrumentos son circulares. Entonces siempre tenemos que ir a los polos vestibular y palatino-lingual con algún tipo de instrumento, con una cucharita, con un instrumento endodóntico precurvado, ir y limpiar esa zona. Limpiar para tratar de remover la mayor cantidad de obturación endodóntica remanente. Y otro tema importante, que se acuerdan que lo nombramos al comienzo, es que nosotros observamos muchísimo, como pueden ver en la imagen de la izquierda, ahí también estamos con un microscopio clínico 25 por, que la zona apical, luego de la preparación para anclaje, quedaba mucha gutapercha adherida a las paredes. Y se acuerdan que los trabajos decían que la preparación inmediata permitía condensar esa gutapercha. Porque si no, fíjense lo que pasa. La imagen de la derecha es una microfotografía también tomada con lupa estereoscópica, donde pueden ver el cemento de resina, la dentina, la gutapercha, y fíjense cómo la gutapercha que no fue condensada desplazó al poste, inclusive cementamos nosotros un poste que creíamos que tenía anclaje primario, pero estábamos anclándonos a la gutapercha, no teníamos paredes limpias. Es una imagen para mí muy clara de lo que sucede si uno no condensa un poco la gutapercha apical. Esto es lo que les quería mostrar, esto me parece muy gráfico también. Fíjense el premolar inferior, la ovalidad del conducto y la circularidad de los instrumentos. Cómo nos dejan los polos gran cantidad de material de obturación endodóntica. Esto es otra vez conocimiento de la anatomía. Lo sé, entonces lo voy a buscar. Y limpio. Ya sé que con cualquier instrumento yo voy hacia los polos vestibular y palatino-lingual a eliminar estos remanentes de obturación endodóntica. Para ejemplificar un poco lo que estuvimos viendo hasta ahora, esta es una transparentación también, fíjense la obturación endodóntica, el poste, que es la parte central transparente, y el cemento de resina a su lado, al lado del poste, de un color más amarillento, la dentina totalmente transparente que nos permite ver el interior. Esto es para que comprendamos cómo los conductos se hacen circulares conforme nos acercamos a la zona apical. Fíjense la gran cantidad de cemento en la zona coronaria y cómo ya en la zona apical casi el poste está sin capa de cemento entre él y la dentina. Y estos son cortes, también son microfotografías. Fíjense, cortes transversales del tercio coronario. El poste, miren, en el centro, a ambos lados el cemento de resina, y si abajo a la derecha pueden ver el remanente de gutapercha, que no ha sido limpiado. Tercio medio, como ya el conducto se va haciendo más circular, solo tengo un polo oval con cemento de resina. Y ya otro corte en la zona apical, fíjense, acá es donde el poste logra anclaje primario. Acá es donde el poste tiene cierta fricción, por decirlo de alguna manera, con las paredes del conducto. Acá es donde la capa de cemento disminuye, en la zona apical de la preparación. ¿Qué es muy importante entonces? Fíjense, microscopía electrónica de barrido de la dentina. A la izquierda, cubierta por barro dentinario.
A la derecha, una dentina limpia como quisiéramos tener siempre, con los túbulos abiertos, listo para ser hibridizada y lograr prolongaciones dentro de los túbulos. ¿Qué es muy importante? Utilizar agua destilada a cada cambio de instrumento para remover mecánicamente este barro dentinario. ¿Tiene una acción química esta agua destilada? No, simplemente tiene dos funciones muy importantes. Disminuir la temperatura que generan estos instrumentos por fricción dentro del conducto y remover lo que vamos generando, los detritus, la gutapercha que vamos termoplastizando. Entonces yo utilizo una largo 1 y riego con agua destilada, largo 2 y riego con agua destilada. Esto lo hago a cada cambio de instrumento. Ahora, depende del cemento de resina con el que vayamos a fijar este tipo de postes, ahora lo vamos a ver más adelante, hay que leer el protocolo, las indicaciones del fabricante, porque hay cementos específicos que requieren de un irrigante final. El agua destilada es común para todos, barre este barro dentinario y baja la temperatura. Pero hay cementos, por ejemplo, el cemento de resina U200 requiere de un último lavaje con hipoclorito de sodio. ¿Por qué? Porque necesita desproteinizar esta dentina para poder unirse químicamente al calcio de la hidroxiapatita. Pero eso es una especificación del cemento de resina, que debo leerlo, debo seguir las indicaciones del fabricante. El agua destilada es común para todos. Y bueno, vengo hablando mucho de cómo cuidar la pared dentinaria, cómo adherirnos a la pared dentinaria, pero no hablamos nada de cómo tratar el poste. Existen muchísimas publicaciones con diferentes tipos de tratamientos para el poste. Hay tratamientos químicos, hay tratamientos mecánicos, hay tratamientos que combinan los químicos con los mecánicos, pero en lo que coinciden la mayoría de las publicaciones es en esta imagen que estamos viendo acá. Fíjense, estos son dos cortes, tienen un espesor de 1 milímetro nada más, de 2 piezas dentarias a las cuales le hicimos la endodoncia y le fijamos los postes con un cemento de resina. Y después lo sometimos a lo que es un test de desalojo. O sea, con un pequeño pin, hicimos fuerza, el pin colocado en una máquina que se llama Instrom, hicimos fuerza sobre el poste para desalojarlo. Y cuando lo desalojamos lo miramos al microscopio. Fíjense que el cemento de resina salió totalmente adherido a los postes. Y esto ocurrió con la mayor frecuencia. El cemento de resina quedó adherido al poste. Y estos postes no habían sido silanizados. Nosotros le dimos la peor condición al poste, no lo silanizamos, simplemente lo desengrasamos con ácido fosfórico. Y pese a eso, el cemento de resina salió adherido al poste. ¿Qué significa esto? Que el eslabón débil es el cemento de resina con la pared dentinaria, no el cemento de resina con el poste. Si bien hay muchísimos protocolos para tratar el poste y podemos elegir el que nosotros querramos, que también es en función de qué matriz esté compuesta el poste que elegimos, donde debemos poner énfasis y ser cuidadosos es en la limpieza de esa dentina, porque el eslabón débil es la unión de ese cemento a la pared dentinaria. Ahora bien, yo estuve hablando como si utilizáramos cementos de resina autoadhesivos, porque los cementos de resina autoadhesivos disminuyen los pasos clínicos, logran una unión química a la dentina, a través de esto que les dije, de la unión al calcio de la hidroxiapatita, pero también existen en el mercado cementos de resina que no son autoadhesivos y que requieren de un pretratamiento de esa dentina, requieren de algún sistema adhesivo adicional. Y para llevar ese sistema adhesivo al interior del conducto, vamos a necesitar de algún tipo de instrumento, de esto que llamamos microbrush, que nos permita llevar ese sistema adhesivo al interior del conducto. Y acá también hay un tema muy importante. Nosotros fuimos y compramos todos los microbrush que vieron en la foto anterior en el mercado y los probamos. Los probamos, agarramos un premolar inferior, le hicimos la endodoncia, lo cortamos longitudinalmente para poder observar y fíjense, el alma plástica de la mayoría de los microbrush tenía un diámetro tan grande que no le permitía al microbrush llegar a la porción apical de la preparación. Simplemente uno solo, el de la derecha,
tenía un alma que le permitía llegar a la zona apical. Entonces con esto también hay que ser muy cuidadosos. Si vamos a utilizar un cemento de resina que no es autoadhesivo y que requiere la utilización de algún sistema adhesivo previo, ser muy cuidadosos con los instrumentos que utilizamos, porque el sistema adhesivo necesita llegar a la zona apical para poder actuar, y para eso necesita de un instrumento adecuado. Estamos trabajando en un terreno difícil, pequeño, profundo, no vemos, entonces necesitamos tener los instrumentos adecuados para poder fijar correctamente nuestros anclajes. Y ahora sí, estos cementos resinosos aparte, que utilizamos para fijar postes al interior de la preparación radicular, tienen otra característica, que es que son de curado dual. ¿Por qué? Porque, bueno, utilizamos las ventajas de los cementos de autocurado, que tienen mayor grado de conversión y por lo tanto tienen mejores propiedades mecánicas, pero necesitamos de la fotopolimerización para poder, como la fotopolimerización no nos va a llegar a la zona más apical, porque es profundo, es difícil que llegue. Necesitamos del autocurado para que llegue a todas las zonas, a las zonas donde la luz no llega, que este cemento, este curado, autocurado, polimeriza el cemento. Y la fotopolimerización nos va a dar mayor grado de conversión de la resina, que se va a traducir en mejores propiedades mecánicas, y también nos va a dar más tiempo de trabajo. Lo que no nos da el autocurado, nos lo da el fotocurado. El tiempo de trabajo, sumamente importante en el interior de la preparación. Necesitamos trabajar tranquilos, tener tiempo de trabajo, porque llevar un poste al interior de la preparación y que no llegue a la zona apical se traduce en muchísimos errores, en capa de cemento más grande, cemento acumulado en la zona apical. Entonces necesitamos tiempo de trabajo que nos lo da la fotopolimerización. Y el autocurado que nos da mayor grado de conversión de la resina, que se traduce en mejores propiedades mecánicas. Ahora, esta luz, como dijimos, no llega a la zona apical de la misma manera que llega a la zona coronal. La intensidad de la luz, dicen la mayoría de las publicaciones, que en la zona apical llega solo 1/4 de la luz que llega a la zona coronaria. Es por eso que los fabricantes nos dicen que a la hora de fijar un poste debemos cuadriplicar el tiempo de polimerización de la luz para que llegue buena cantidad de luz a la zona apical. Ahora, también es muy importante no solo el tiempo que fotopolimerizamos, sino el poste que vamos a utilizar. En el mercado, así como dijimos que no todos los postes eran iguales en base a su composición, a la cantidad de fibras, a la matriz, también hay postes opacos como los de la izquierda y translúcidos como los de la derecha. Los postes opacos dejan llegar aún menos la luz. Hay algunos que solo llega el 1% de la luz a la zona apical. En cambio, los postes translúcidos permiten que la luz llegue un poco mejor a la zona apical. Entonces, es fundamental esto. Si vamos a utilizar cementos de curado dual, debemos utilizar postes translúcidos. Bueno, y para finalizar, ya a modo de síntesis, puse estas dos imágenes. La imagen de la izquierda, una radiografía posoperatoria de un molar inferior con 4 conductos, para que recordemos lo que es instrumentar, irrigar, preparar y obturar tridimensionalmente un sistema de conductos radiculares. Siempre conociendo la anatomía, sabiendo que las piezas dentarias pueden tener más de un conducto, tienen deltas apicales, tienen conductos laterales. Yo cuando veo esta radiografía posoperatoria siempre pienso que ahí hay un tercer conducto en la raíz mesial. Si ustedes se fijan, la raíz mesial en el centro hay una línea de sellador. Y siempre pienso que ahí quedó un tercer conducto sin tratar. Pero eso lo da el conocimiento de la anatomía, saber que la raíz mesial puede tener un tercer conducto. Yo tendría que haber ido ahí y buscar si había un tercer conducto y probablemente lo hubiese encontrado. Esto lo vi mucho tiempo después cuando puse la radiografía en alguna clase y dije ahí debe haber quedado algún otro conducto. Conocer
la anatomía para poder ir a buscar, para poder encontrarlo, limpiarlo, conformarlo y obturarlo. Esa es la única manera. Y la imagen de la derecha, que es un premolar inferior, son 6 cortes hechos a lo largo de toda la preparación, con el poste fijado. Para que recordemos, el de abajo a la derecha es el más apical y el de arriba a la izquierda el más coronal. Para que recordemos, en esa zona apical, donde es más difícil llevar el sistema adhesivo, llevar el cemento de resina, donde es más difícil limpiar, donde es más difícil que llegue la luz, es donde el poste está más adaptado a la pared de la preparación. Y la zona coronal, la zona de mejor limpieza, de mejor visualización, que nos da más posibilidades, es la zona donde el conducto es más oval, donde esa capa de cemento es mayor, y esto es lo que ha dado lugar a la aparición en este momento de los postes ovales, que vienen a compensar este espesor de cemento de resina para lograr un espesor uniforme, aumentar la cantidad de fibras dentro del poste y disminuir esa capa de cemento. Y es por esta razón que también se utilizan tanto, yo no lo abordé en esta clase porque si no iba a ser muy extensa, pero se utiliza tanto la anatomización de los postes o accesorios, porque lo que buscan es disminuir la capa de cemento y aumentar la cantidad de fibras dentro de la preparación. Bueno, ahora sí, muchas gracias por haber estado, espero que les haya gustado y acá estoy para las preguntas. Muchísimas gracias y felicitaciones por una excelente presentación desde un punto de vista endodóntico. Lorena, se nota que te apasiona lo que haces. Te felicito tanto a ti como a tu equipo, con quien compartiste una de las fotografías al inicio de tu presentación. Y también quiero agradecer a tu colega, el doctor Aníbal Capusotto, que ya había estado aquí en nuestros webinars también y que nos puso en contacto para poder tenerte y que nos deleites esta noche con tu presentación. Quiero agradecer a todos los miembros del público y la doctora Thompson, mientras relaja un poco y descansa un poco sus cuerdas vocales, nos ha preparado unas preguntas para las cuales ustedes van a poder participar de la manera que el doctor García les va a explicar con el siguiente Kahoot. Nicolás. Muchas gracias, doctor. Agradecer también a la doctora Lorena Thompson por la tremenda presentación que nos ha brindado esta tarde. Y efectivamente vamos a continuar con lo programado con el Kahoot. Deben ingresar a www.kahoot.it para poder participar. Y tenemos 3 grandes premios para el primer, segundo y tercer lugar. El primer lugar se va a llevar un voucher de 40.000 pesos, cortesía de MedBooks, para que puedan revisar el catálogo que tienen disponible para todos ustedes. Ya vamos a enviar el link para que puedan acceder y revisar todos los libros que tienen MedBooks en su página. Para el segundo lugar tenemos un kit de vitis, vitis encías, se me estaba olvidando, cortesía de Dentite. Y finalmente para el tercer lugar tenemos un kit de higiene, cortesía de Oral-B. Así que ya saben, 3 grandes premios para el primer, segundo y tercer lugar. Todos invitados a participar, no se pierdan la oportunidad de poder llevarse uno de estos 3 premios, ya que todas estas preguntas nos entregó la doctora Lorena Thompson y están basadas, por supuesto, en la presentación que nos acaba de brindar. Así que ya lo saben. Gracias, Nicolás. Lorena, también te comento que durante las preguntas tú vas a poder ver el feedback automáticamente en pantalla y las respuestas del público según vayan respondiendo, así que obviamente te vamos a dar la palabra y la oportunidad que aclares cualquier duda, porque tú vas a ver obviamente cómo va respondiendo nuestro público a las preguntas que tú has formulado. Perfecto. Fantástico, Lorena. Así que vamos a esperar a ver si tenemos más participantes que se sumen. Si usted no se ha sumado nunca, es súper fácil de realizar. Puede hacerlo desde su teléfono celular, entrando a su navegador. Ni siquiera necesita la aplicación www.kahoot.it y ingresa el PIN 230721 y juega. Entra su nombre y si gana uno de los 3 premios que les vamos a mostrar ahora con un poquito más de detalle, gana, nos escribe por email eduodonto@uft.cl.
Bien, Nicolás, me parece que en honor al tiempo vamos bien. ¿Se me olvidó decir algo? A mí se me olvidó decir algo, antes de comenzar quiero comentarles también de que MedBooks tiene un 10% de descuento para todo el mes de agosto, solo por haber participado en este webinar. Deben ingresar a su página y deben ingresar también un código que ya les vamos a enviar por el chat para que estén todos al tanto. Recuerden, 10% de descuento en todos sus catálogos de libros de odontología e incluso el envío es gratuito para todo Chile. Así que ya vamos a enviar el afiche y también el link para que puedan revisar el tremendo catálogo que tiene MedBooks para todos ustedes. Ahora sí, doctor, creo que ya es tiempo de poder comenzar. Vamos a comenzar entonces, nada más. Y tal como nos contaba el doctor García, tenemos un voucher de 40.000 pesos para utilizar en MedBooks. Obviamente, si usted quiere hacer un upgrade, puede agregar la diferencia si quiere gastar más. Tenemos también, en segundo lugar, cortesía de Dentide, un kit de higiene y otro kit de higiene oral, cortesía de nuestros amigos de Oral-B. Y por supuesto, nada de esto podría ser posible sin nuestros amigos de WebDental. Gracias WebDental, síganlos en sus redes sociales y manténganse actualizados de lo que está sucediendo en el mundo odontológico. Vamos a preguntarles desde qué ciudad nos están viendo hoy. Bueno, Lorena, puedes ver que tenemos gran concurrencia desde Boston, en Estados Unidos. Tenemos amigos en Caracas viéndonos, también en Corrientes, Argentina, Viña del Mar, Los Andes, Panamá, Córdoba, República Dominicana, bueno, desde Madrid también. Si es Madrid en Europa, están trasnochando, así que saludos a todos en Madrid, gran ciudad. Y bueno, te mandaremos una foto de recuerdo para que veas el impacto que has tenido en muchas personas alrededor del globo. Yo creo, Lorena, que quedó claro en 40 personas. A lo mejor quieres aclarar algo. La reconstrucción, sí, claro, la reconstrucción del diente endodónticamente tratado se realiza inmediatamente después de finalizada la endodoncia. Siempre, la respuesta es siempre. Siempre que no debamos colocar anclaje, no. Se realiza siempre, porque dijimos que la endodoncia termina con la reconstrucción del diente para evitar la entrada de bacterias. Solo si no hay lesión perirradicular, no nos importa. Si nosotros hicimos bien la endodoncia, realizamos la restauración. Después acudiremos, si es necesario, a la microcirugía apical. Así que siempre. Fantástico. Gracias por aclararlo y espero que quienes no hayan respondido correctamente se lleven el mensaje a casa. Y vamos a dar los primeros 5 puestos. ¡Felicitaciones!
¿Qué te parece, Lorena? Las calcificaciones pulpares, se acuerdan que ocurre siempre en sentido corona-apical. Es una defensa pulpar a una agresión de caries, de traumatismos. Nunca desde el ápice a la corona. Nunca. Fantástico. Quedó clarísimo. Bien. Por supuesto, sí. En función de la anatomía dentaria siempre. Siempre lo elegimos en función de la pieza dentaria, porque evaluamos espesores dentinarios, tamaño del conducto, forma, entonces siempre se elige en función de la anatomía. Muchas gracias, Lorena, y felicitaciones a las 79 personas que contestaron correctamente. Está muy peleados los puestos. De Buenos Aires. De Buenos Aires, de la capital. Un gran saludo, Exactamente. Lorena, de Santiago a Buenos Aires. Así que ahora los que no acertaron ya saben. Muy bien. ¿Se acuerdan la imagen de los dos postecitos que fueron desalojados con todo el cemento de resina alrededor? La falla más frecuente, adhesiva, cemento de resina, pared dentinaria. Exactamente. El cemento sale adherido al poste. Un poco más peleada estuvo. La irrigación con agua destilada no cumple una función química, cumple una función mecánica, de barrido de todos los detritus que vamos generando. Si algún irrigante cumple una función química es de acuerdo a la especificación del fabricante, como por ejemplo el hipoclorito de sodio en el caso del U200. Pero el agua destilada es un barrido mecánico.
Muy bien, en días, muy bien. Rápidamente ocurre, rápidamente. Perfecto, reducen los pasos clínicos porque no utilizan ningún sistema adhesivo previo y poseen una adhesión química al calcio de la hidroxiapatita de la dentina. Exactamente. Fantástico, gracias por el feedback, Lorena. Y se ve que han quedado puntos clave muy claros de tu charla. Sí. Está bien, me parece que la redacté medio mal la pregunta, pero entendieron. Se reduce a un cuarto la intensidad de la luz en la zona apical del conducto, a un cuarto se reduce. Perfecto. Falso, claro. Siempre que podamos debemos evitar anclajes intrarradiculares luego de la endodoncia porque debilitan la estructura dentaria. Siempre que podamos, los evitamos. Y de hecho mostraste una animación que dijiste que era cortesía de tu amigo, de nuestro amigo Aníbal Capusotto, ¿cierto? Porque a mí me encanta hablar de postes y Aníbal siempre me manda cosas para que... No postes, no postes. Entonces, sí, siempre que podemos, los evitamos. Te Pero si manda los cosas. necesitamos, hay que saber todo esto. No, te mandó el emoji correcto, porque había uno que estaba Sí, con sí, llanto perdido. sí. Me lo mandó ayer el videito para que lo ponga. Bien, ya queda poco. Felicitaciones a los que van en primeros lugares. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Pero antes cuéntenos algo que aprendió nuevo. Lorena, ahí puedes ver, te vamos a mandar la foto, pero puedes ver Sí, por favor. lo que cada uno se ha llevado y rescata de tu paso
que espero sea el primero y no el último, porque vamos a tener las puertas abiertas para recibirte nuevamente y agradecerte nuevamente, Lorena, por tu tiempo. Sabemos que estás muy ocupada y el cariño que le has puesto a la presentación, y también queremos agradecer a todos nuestros auspiciadores, y tenemos una última pregunta bonus para ver quién se lleva los primeros 3 premios. Bien, sí, efectivamente era nuestro querido amigo Aníbal Capusotto de la UBA también, colega, y le mandamos un cariñoso saludo a través de la cordillera de los Andes vía Zoom. Gracias, Lorena. Te vamos a mandar, obviamente, un pantallazo de esto también para que te lo lleves de recuerdo. Y vamos a ver quiénes se llevan los primeros 3 premios. Felicitaciones a Magua, Camila Q y Ruth. Se llevan los primeros 3 premios. No se olviden de escribirnos a eduodonto@uft.cl con sus datos y qué premio y qué puesto han ganado, obviamente, o el webinar de la doctora Thompson para que tengamos como referencia. Y voy a darle el micrófono al doctor García para que abramos la sesión de micrófono abierto con nuestra invitada. Nicolás. Gracias y felicitaciones a las ganadoras de esta competencia de Kahoot. En el chat están los datos que les solicitamos para poder coordinar la entrega de sus premios, y recuerden, deben enviar a eduodonto@uft.cl. Tienen plazo de 1 semana para poder enviar estos datos y así poder coordinar estos premios. Bien, vamos a la última parte de este evento, que es el micrófono abierto. Para hacerlo deben presionar el icono de participantes. Se va a desplegar una ventana que figura la opción de levantar mano, y ahí nosotros vamos a ver quién está pidiendo el micrófono para nosotros activar y así puedan realizar su pregunta y resolver la duda que tengan con nuestra invitada. Así que ya lo saben, participantes, levantar mano, y nosotros activaremos el micrófono para que puedan realizar su pregunta. Vamos entonces a estar a la espera a ver si es que surge alguna consulta de nuestros participantes. Bien, tenemos a Israel Ponce que está pidiendo el micrófono. Vamos a activar ahora. Vamos a ver si logramos conectar el micrófono. Tenemos una pequeña demora. Vamos a intentar una vez más. Bueno, les comento a los participantes que les va a llegar una notificación para activar el micrófono. Bien, creo que tenemos un pequeño problema técnico para poder activar el micrófono de Israel. Si puede realizar la pregunta a través del chat, también ideal. Les comento también que tenemos activo en este minuto el chat para que puedan utilizarlo y realizar sus consultas a través de ese medio. Mientras tanto, voy a seguir intentando con Israel a ver si logramos conectar, pero obviamente pueden Hola, todos muy buenas ustedes... tardes, no sé si me escuchan. Ahora sí, lo tenemos, sí, hola. Es que Hola Israel. estoy con un desfase, les pido disculpas. Mi pregunta es simple, la doctora no hizo mucho hincapié en la anatomía. Quisiera preguntarle qué nos recomienda para el estudio precisamente de anatomía de los conductos radiculares. Hola Israel, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. Para el estudio de la anatomía, mira, el video que yo mostré, que
estaba ahí la página donde podés buscarlo, que pertenece al Laboratorio de Endodoncia de la Universidad de San Pablo. Tiene unos videos sumamente interesantes, hechos con microCT, de absolutamente todas las piezas dentarias, de todas las posibilidades anatómicas que tiene cada pieza dentaria. Está hecho pieza por pieza, está el incisivo inferior con un conducto con dos, con la bifurcación en tercio medio, en tercio apical, y están los videos en 3D, como yo expuse el del molar superior, están todos. Esa página es sumamente interesante para visitarla y te da una imagen 3D muy, muy interesante. Por otro lado, también para ir a los libros, el libro del doctor Fernando Goldberg tiene todo un capítulo de anatomía dentaria sumamente interesante también. Yo creo que con esas dos cosas hay muchísimo para leer y para entender. Entre el libro y el video 3D te vas a dar una muy buena idea de la anatomía dentaria, me parece. No sé si respondí tu pregunta. Está silenciado, Israel. Sí, el micrófono se ha silenciado, le vamos a volver a dar micrófono. O Israel, nos puedes escribir por el chat si nuestra invitada ha logrado responder tu pregunta. El chat está habilitado también y les agradeceremos que cuando levanten su mano digital, por favor, no toquen ningún botón. Nosotros nos vamos a encargar de operar los botones, así no se cancelan los efectos de nuestra activación de vuestros micrófonos. Bien, vamos a ver con el doctor García y la doctora Villasante si tenemos más personas solicitando micrófono. Y aprovecho para mandar un saludo a la doctora Pifardi, que es docente de nuestra facultad y también cursa la especialidad de endodoncia. Así que yo sé que estaba entre nosotros y le aprovecho, no sé si sigue con nosotros, pero le mando un cariñoso saludo a la distancia. Sí, Israel Ponce efectivamente me ha escrito por privado y me dice muchas gracias. Les agradecería volver a publicar el enlace que nos ha indicado la doctora Thompson y por supuesto vamos a publicarlo. Muchas gracias, Israel, por tu colaboración. Muchísimas gracias. Tenemos también a Claudio Urra que está solicitando el micrófono. Vamos a activar ahora. ¿Aló? Sí, buenas noches. Claudio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, felicitaciones a ustedes por la instancia esta de aprender, ¿cierto? A la distancia. A la doctora Thompson, felicitarla. Una excelente exposición, muy entretenida, muy práctica para el quehacer diario de uno. Bueno, mi especialidad es endodoncia, así es que igual me interesó mucho el tema. La consulta de la doctora Thompson es, bueno, ella mencionó que previo a la cementación del poste, ¿cierto?, va a depender del protocolo para hacer el acondicionamiento de ese conducto. Ella mencionó mucho el suero para el arrastre mecánico, ¿cierto?, del detritus que se forma dentro de las paredes cuando se prepara. Ahora, la consulta, doctora, en específico, ¿el EDTA al 10 o al 17% lo usa o no? Hola Claudio, buenas noches. Gracias por tu pregunta. ¿El EDTA durante la realización del tratamiento endodóntico o durante la preparación para anclaje, me consultas? Durante la preparación para el anclaje. Yo en general utilizo el cemento de resina autoadhesivo de curado dual U200. El U200 específicamente requiere del lavaje con hipoclorito de sodio como último lavaje y contraindica la utilización del EDTA, porque justamente el U200 basa su acción en la adhesión química al calcio de la hidroxiapatita. Entonces, el EDTA, al ser quelante también, competirían. Entonces, específicamente como uso, el U200 no uso irrigación con EDTA. Pero hay cementos que sí necesitan del EDTA para ser utilizados previos a la utilización del cemento. Entonces, la irrigación, cuando tiene una acción química en la utilización de cementos resinosos, tiene mucho que ver con la composición química del cemento y hay que leer las especificaciones del fabricante. Sí utilizo muchísimo el EDTA durante la preparación quirúrgica del sistema de conductos radiculares, justamente para lograr abrir, para lograr
preparar y tratar de obturar un poco tridimensionalmente el sistema, los deltas, los conductos laterales, pero no lo utilizo durante la preparación para anclaje. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Mucho cariño y que esté muy bien en esta pandemia. Gracias igualmente. Claudio. Gracias, Claudio. Saludos y gracias por tu pregunta y tu colaboración. También queremos aprovechar para agradecer a todos los que se han quedado hasta tarde también en Argentina, es más tarde aún, y agradecemos a nuestra invitada también. Y vamos a ver si quedan algunas preguntas, por supuesto las pueden realizar por el chat, y si no, vamos a dar paso al cierre de nuestra sesión de hoy. Vamos a esperar un par de minutos a ver si es que surgen más consultas de parte de nuestros participantes. Mientras tanto, recordarles el 10% de descuento que tiene MedBooks en todos sus catálogos para todos ustedes, ingresando en el link que les puse en el chat más arriba. Bien, Lorena, te están mandando felicitaciones. Por supuesto, si quieren enviar felicitaciones por el chat, una de tus exalumnas, Verónica Alonso, dice, fue mi profe en la UBA. Afortunada... Verónica, pero está sin cámara. A ver, ¿dónde está Verónica? Verónica, ¿podemos darte el micrófono para que saludes a tu colega, a tu profe? A ver, Nicolás, si podemos... Vamos a buscar a Verónica. A ver si logramos conectar el micrófono. Y Silvina Andrea Segovia también te agradece, Lorena, por tu tiempo y dedicación. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado ahí, haber escuchado, haber aguantado tanto tiempo. Muchísimas gracias. Realmente fue un placer haber podido estar acá y ser parte de esto. Así que muchas gracias a ustedes. Creo que tenemos a Verónica en el micrófono. A ver si lo logramos. Verónica, hola. Hola, gracias, André, gracias. Te tuve como fuiste jefa de adultos en el 2018. Así que no, cosa grosa y nos enseñaste un montón. ¿Estás en Chile o estás acá? Bien, todo bien. ¿Pero estás en Chile o estás acá? No, en Buenos Aires. Ah. No, estoy en Buenos Aires. Que no sé si estás en Chile, estás cerca de en Buenos Aires. Pero te quiero agradecer porque fuiste, la verdad que genial como profe y nos enseñaste un montón. Bueno, muchas gracias por haber estado acá y por haberlo dicho, gracias. Qué alegría verte, no puedo creer. Y encima gracias a vos. O sea, fíjate, Lorena y Verónica, nosotros las reunimos en Buenos Aires vía Santiago, así que un placer también. Y nadie, estoy de acuerdo con Verónica, nunca olvidamos un buen profesor, alguien que nos marcó, y eso se demuestra con la demostración de afecto de tu exalumna Lorena. Nicolás, ¿tenemos alguna pregunta más? Por el momento ya no tenemos más consultas de nuestros participantes, así que creo que vamos a dar paso al cierre de este evento online y, por supuesto, agradecer a todos los participantes que se han quedado con nosotros hasta este momento. Gracias por su participación, a los que concursaron también en Kahoot. Recuerden enviar los ganadores, sus datos al correo que figura más arriba en el chat. Tienen una semana de plazo para poder enviar todos esos datos y así poder coordinar la entrega de los premios. Bien, y también agradecer, por supuesto, la tremenda presentación de la doctora Lorena Thompson, por haber aceptado estar aquí, por la dedicación, la paciencia que nos tuvo, principalmente a mí, que la molesté un montón, por WhatsApp pidiéndole todo lo necesario para el evento. Muchas gracias, doctora, por la tremenda simpatía, la disposición y toda la buena onda que nos ha transmitido en esta sesión. Muchas gracias a todos nuestros participantes. Les recuerdo que tenemos más eventos para que sigan nuestras redes sociales y estén al tanto de lo que se viene a futuro. Mañana tenemos otro evento con el doctor Sebastián Solís de Biomateriales Dentales, para que no se lo pierdan. Vean nuestras redes sociales y inscríbanse para ser partícipes de este